Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Hoy con Ricardo vamos a hablar de uno de los temas de actualidad y de cifras fresquitas que se han conocido esta misma semana y que tienen que ver con la suba de precios, con la inflación, que, bueno, prendieron allí una luz de alerta, una luz amarilla. Exactamente, es el tema central creo en estos días y lo hemos abordado y creo que adelantado algunos temas ya en estas ediciones de Pensar Economía. La semana pasada con lo que tenía que ver con la decisión de postergar las rebajas impositivas para este año, con uno de los elementos principales que tenía que ver con la presión inflacionaria. Ahora vamos a tratar el tema desde otro ángulo que tiene que ver cómo funcionan las tasas de interés, cómo funciona, cómo está comportándose el consumo y cómo está comportándose especialmente el foco hoy, el crédito bancario y si está o no fogoneando lo que Porque es. la suba de precios tiene mucho que ver también con un aumento importantísimo del consumo, ¿verdad? Exactamente, hay varios componentes en esta suba que aquí estamos viendo en la gráfica. Es la mayor suba en marzo, que fue 1,42%, la mayor suba mensual desde agosto de 2007. Y en la medición anualizada, que a marzo de este año, los 12 meses cerrados a marzo de este año fue de 8,17%, es la más alta desde enero del año 2009, donde me acuerdo que el Banco Central tuvo que aplicar un ajuste muy fuerte en las tasas de interés, hizo caer al dólar y bueno, y hubo una serie de acuerdos de precios. Hay varias razones. Una tiene que ver con factores internacionales que todo el mundo conoce, como es la suba del precio del crudo, ya está arriba de $120 la referencia de ANCAP. Es probable y es creo que lógico que no este mes o quizás aguanten hasta mayo, puede haber Se venga un un nuevo un aumento de ajuste combustibles. o intenten hacer alguna jugada por el lado de rebajar el IMESI al combustible, esa puede ser otro factor. Después, lo que tiene que ver con los precios de los alimentos a nivel mundial han crecido muchísimo y por otro lado, además de lo internacional, lo que es la presión interna de la demanda. Hay un consumo, hay muchos economistas que hablan de una economía recalentada. Entonces estamos viendo una inflación que va en franco ascenso en los últimos meses y que está claramente por encima del rango meta, del objetivo que se puso el equipo económico, que es la inflación fuera entre 4 y 6%. El Hoy 6 es el techo y estamos en 8. 8,17 estamos, y hay mucha gente que piensa que si no se hace nada en estos meses de abril y mayo, se puede acercar la inflación anualizada peligrosamente al 10%. Entonces, ya se comenzó a hablar de medidas como la del 2008, que es acuerdos de precios con los, ¿te acordás? Acuerdos de precios tanto a nivel de carne, de harinas, de fideos. Sí, el famoso asado del Pepe o canastas especiales para... Exactamente, ya se empezó a hablar de eso de una manera de, yo lo que considero es que no se ataca, porque son dos factores. Una es la suba de precios, que puede darse por un mes, la suba del precio de la carne, y otro es la inflación, que es un fenómeno más monetario y que tiene que ver con la demanda, pero bueno, se va a atacar ahora creo que el IPC, en definitiva, se va a atacar que el IPC no llegue a cierto nivel. El tema de las presiones inflacionarias se está atacando, pero de una manera quizás no tan fuerte y con medidas que no son de corto plazo. Ahora vamos a ver esta gráfica, lo tomado de una presentación que hizo hace pocas semanas la consultora CPA Ferrer, donde muestra el crecimiento desestacionalizado, es decir, crecimiento trimestre contra trimestre anterior, por aquí lo más clarito es el PBI general, o sea, el PBI total, y en más oscuro es el consumo. El consumo privado ha crecido más que el PBI en el último año. Si vemos el último trimestre del año pasado, el PBI creció 6,5% respecto al primer trimestre del año 2010, son comparaciones interanuales, y el consumo creció 12,3%. Estamos hablando del doble del crecimiento del consumo. Lo vemos en lo que es la compra de motos, lo vemos en lo que es la compra de autos, lo que vemos en la compra de electrodomésticos, lo que es la actividad de los shopping centers, lo que es la actividad de los supermercados. Hay una economía con una baja tasa de desempleo, con expectativas de la gente buenas en su futuro en cuanto a su economía y gastando y de alguna manera dándose algunos gustos o por lo menos consumiendo algunos bienes que antes no podía consumir y ahora los puedo consumir. Eso que lleva a que haya una cierta presión o cierto recalentamiento en la economía. Vamos a ver esta gráfica que estoy seguro que te va a encantar, Pepe, con el collage de billetes, porque sé que vos aprecias eso. Es la La evolución. manualidad de la gráfica. Exactamente. La evolución del crédito en pesos en moneda nacional en los últimos años. Vemos una expansión constante del crédito en moneda nacional. Lo que pasa no ¿Qué es... tipo de crédito se puede saber? Sí, estamos hablando básicamente de crédito al consumo. En este caso, también teníamos datos que dan la misma tendencia a lo que es tarjeta de crédito. Esos son datos del Banco Central que uno los puede ver. Claro. Crédito al consumo a familia se llama, en pesos. Estamos hablando que mayoritariamente el crédito al consumo se da en pesos porque la gente gana en pesos. Vemos una suba sostenida del crédito al consumo que igual si uno lo toma como porcentajes del Producto Bruto Interno, como porcentaje del consumo, como veremos ahora, no son tan elevados. Vamos a ver, por ejemplo, primero vamos a ver las tasas de interés. Las tasas de interés de los consumos, del precio de
créditos al consumo, la tasa promedio de los últimos años, del 2007 al 2010, ha permanecido entre 33 y 37%. La inflación ha sido más o menos la misma en esos años. Son tasas, creo que, relativamente estables y altas para lo que es la inflación, que está en el orden de 7 a 8%. Lo que sí ha habido un aumento muy fuerte, y creo que es de destacar, en la tasa promedio de las tarjetas de crédito. Pasa del 2000, aquí hay un error, pero pasa en el año 2007 era de 44% y pasa en el año 2010 a 57,8%. 57,8% de tasa en pesos para una inflación de 7, 8%. Parece... Es una ganancia muy buena para quien tiene... Claro, parece bastante alto, ¿no? Es Es verdad que quizás tenga un riesgo mayor, pero parece un dato bastante alto. Y como decíamos, vamos a hablar de lo que significaba el crédito al consumo en pesos como porcentaje del consumo. Y vemos que en el año 2005 era el 4,4% y ya en el año 2010 un 7,8%. Ha habido un crecimiento. Pero si uno mira países de la región, el crecimiento del crédito y su porcentaje respecto al crédito al consumo, con respecto al consumo es mucho mayor. O sea, no estamos hablando de que hay un sobrecalentamiento del mercado de créditos al consumo, aunque es verdad que hay datos sobre bancos y algunas empresas de crédito, pero sabemos todos muy bien que están los bancos, están las empresas que más o menos se controlan, el caso, por ejemplo, de empresas grandes administradoras de crédito, pero también tenemos muchas cooperativas chicas, casas de créditos más chicas, escribanías. El movimiento de crédito es mayor a lo que muestra el Banco Central y en algunos sectores ha crecido más de lo que ha sido el crecimiento bancario. Pero por lo que yo hablaba con analistas, con ejecutivos del sector bancario, no se ve que haya un problema en cuanto a un sobreendeudamiento de las familias, en cuanto a una expansión desmedida del crédito. Igual, muchos analistas consideran que una de las señales que podría tomar el gobierno es, en un intento por frenar las presiones inflacionarias, es ponerle paños fríos a esta expansión del crédito. Por más que no sea tanto una burbuja en el crédito al consumo, ponerle paños fríos a esa expansión del crédito. Una de las maneras de ponerle paños fríos a eso es, ya ha sido el gobierno a través del Banco Central, elevó la tasa de interés de referencia del Banco Central. Que, para explicarle a la gente, porque cuando lo escucha en la televisión muchas veces dice, ¿qué es la tasa de interés del Banco Central? El Banco Central tiene una tasa de operaciones en pesos a un día. Esa es la referencia para todo lo demás. Hoy por hoy es 7,25%. Es a un día. Entonces, a mayor plazo, las tasas aumentan. Si es una tasa a un año, obviamente, un plazo a un año, el plazo va a ser mayor. Desde eso, a partir del 24 de marzo, el Banco Central subió la tasa. Si uno toma la tasa a un año, a principios de marzo, era de 7,59. A principios de abril había subido a 8,52. A 8,52 subió un punto, pero eso no se traslada directamente y rápidamente al crédito al consumo. Entonces la gente, estas decisiones que toma el Banco Central, no creo que las vea en un encarecimiento del crédito automático. ¿Qué otros factores puede haber? Puede haber también decisiones del Banco Central para retirar un poco de dinero de la plaza. Una de las cosas que se puede hacer es aumentar los encajes. Es decir, si un banco tiene un depósito, ponele por 100 pesos, obligatoriamente tiene que poner X cantidad de pesos ante el Banco Central. Eso lo inmoviliza, eso no lo puede prestar. Una de las medidas que se toman cuando pedirles más depósitos a los bancos. Exactamente, pedirle más crédito que no se puede tocar a los bancos. Si es, no sé, del 10%, pedir que sea del 15%. Es una medida que entre los analistas se está evaluando, por lo menos se evalúa como una de las alternativas, pero no es la que me parece que se tomaría en el corto plazo, aunque tengo la sensación, no tengo datos confirmados, el otro día consulté en el Banco Central, no me quisieron descartar ni confirmar la información en cuanto que pudiera haber acciones para moderar el crecimiento del crédito al consumo. Lo que en definitiva vemos es que el Banco Central, el Ministerio de Economía, tiene un problema con la inflación, tiene que actuar en medidas de corto plazo que no son a través de la tasa de interés y la política monetaria y la baja del crédito. Esas son medidas que se pueden tomar y que tienen efecto a más largo plazo. El gobierno tiene hasta junio, el primer semestre, terminar con la inflación por debajo del 10% anualizada, y para eso tiene que hacer acuerdo de precios, tendrá que hacer aguantar el precio del combustible, algún otro tipo de medida. Eso en primer lugar. En segundo lugar, todas estas medidas que tienen que ver con el crédito van a tener un efecto, y sobre la política monetaria va a tener un efecto más de mediano plazo para contener las presiones inflacionarias. El gobierno tiene que enfriar un poco la economía que está creciendo, creció a 8,5% el año pasado. Y uno de los factores, una de las cosas que están jugando mucho y que va a seguir jugando, y lo adelantamos aquí en Empezar la Economía, y se está dando, es que el dólar va al sacrificio. En estos días está cerrando en el límite de los 19 pesos, el menor nivel en más de un año, y el dólar bajo, con los acuerdos de precios que puede haber ahora y las medidas fiscales, van a contener la inflación en el corto plazo. Pero son necesarias medidas fiscales de más largo plazo y medidas monetarias
de más largo plazo. ¿Va a haber algún tipo de medida para moderar el crédito al consumo? Lo vamos a ver en las próximas semanas probablemente. Pero lo importante es saber es que no hay un problema de sobreendeudamiento de la familia. Yo hablé con ejecutivos de las empresas que atienden a las familias de ingresos medios y medios bajos. Dicen, la gente está cuidada, no se está sobreendeudando, está en una buena situación, no hay un problema real de sobreendeudamiento. La morosidad en una empresa, no voy a decir el nombre, pero era de 4%, que para un sector de mayor riesgo está dentro de niveles muy bajos. Así que en definitiva, ese es el escenario hoy. Una economía que debe ser enfriada un poco para evitar estas presiones inflacionarias de corto plazo y quizás en el corto plazo veamos algún acuerdo de precios corte, a ver qué puede haber, corte cárnico, corte acuerdos de precios, medidas en estos 2 meses se van a repetir porque la inflación se salió un poco de control y obviamente que el gobierno tiene que tomar medidas. Gracias, Ricardo. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Pensar Economía con más temas de la actualidad.